Bienvenidos a Alta Magia, ¿cómo están todos? Espero que haya pasado muy bien la semana. Estuve viendo en realidad hace bastante tiempo que cada vez es peor. Hay una situación chiquilina que se está dando. Siempre se manipuló con las religiones, pero ahora está bravísimo el tema, ¿no? Hay guerras que están disfrazadas, que incluso son guerras económicas, que las disfrazan como si fueran guerras religiosas, cuando en realidad hay toda una manipulación económica, de dinero, de finanzas, de tierra, detrás. Y esto viene desde siempre, pero una de las cosas que todos sabemos que se han hecho durante miles de años es, porque no solamente de los últimos 2000 años, sino esa manipulación por medio de la religión, ¿no? Aquello de no te podés conectar con Dios si no es por medio de unos sacerdotes, alguien que te haga las veces de intermediario, religiones, instituciones. Y bueno, hace mucho que esto es así. Incluso hay algunos grupos que heredan familiarmente, o sea, biológicamente, las capacidades de poder ser esos intermediarios. Hoy día hay muchísimas manipulaciones. Hay gente muy bien intencionada que, por ejemplo, ama las escrituras, la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero no se detienen a pensar toda la cantidad de veces que ha sido eso manipulado. Es impresionante. Yo veo a veces cuando ustedes buscan determinados parajes de la Biblia o del Nuevo Testamento y ven la cantidad gigantesca de traducciones que hay y cómo algunas traducciones, después de tantos años, ¿no? Hay algunas traducciones que cambian fundamentalmente el sentido. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Muchas de ellas, en el caso de la Biblia, hay diferencias entre los evangelistas, los textos evangelistas, las traducciones católicas, y siempre apuntando a algo, ¿no? O sea, si quiero justificar que el ser humano es un desastre, siempre la traducción va hacia el lado del ser humano es un desastre. Si quiero justificar las malas acciones del ser humano, todas van hacia el otro lado. Entonces, realmente no hay, a mí me parece que esas traducciones no son honestas, porque no puede ser que siempre la traducción tenga que ver con lo que le conviene a el dogma de determinada religión. Y cómo se pelean, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, ustedes saben que desde el principio han habido varias corrientes, antes de los cismas, mucho antes, incluso antes de Nicea, ¿no? Porque ustedes saben que el concilio de Nicea fue sacado a medio a forceps. Aquellos obispos no se querían reunir porque sabían perfectamente que el emperador quería que esa religión fuera en un sentido, y bueno, les tardó muchísimo poder hacer ese concilio. Había una situación complicada desde los primeros años de la cristiandad, donde se les perseguía, se les tiraba a los leones, etc. Y, si a vos viene alguien con poder y te dice, bueno, yo voy a dejar de tirarte a los leones, ¿no? Pero vos tenés que hacer tal y tal y tal cambio. O sea, hubieron 3 cambios fundamentales entre lo que creían los cristianos, los primeros cristianos, y lo que después de ahí por delante se dijo que había que creer. Se puso ese dogma que no era
esas tres cosas no eran las que se venían manejando en la primera cristiandad. Bueno, una de esas tres cosas tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Y se siguieron peleando, llamándose herejes unos a otros, mandándose presos y otras cosas peores. Hubieron cosas muy, bueno, tuvieron un mal fin algunos de ellos, ¿no? ¿Y cuál era la pelea? Bueno, la pelea es la siguiente. La pelea es, ¿cuál es la naturaleza? Decía una de las tres, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Jesucristo. Si era Jesús, si era hombre, solo hombre, si era hombre y Dios, concomitantemente, o si era solo Dios. En base a eso se mataron. Mal. Entonces, hay cosas muy incoherentes, como por ejemplo la oración que Jesús enseña a las personas, la oración que después se llama Padre Nuestro o oración dominical, donde arranca diciendo, cuando recen, cuando oren, ustedes digan Padre Nuestro. Entonces ahí Jesús está diciendo, ¿qué está diciendo? La relación entre nosotros y Dios es la de un hijo con su padre, porque si está diciendo Padre Nuestro, no está diciendo en esa oración Padre de Jesús, Creador nuestro, o Padre de Jesús solo. No, ustedes digan Padre Nuestro, le dice. A las personas, a los seres humanos comunes y corrientes, le dice que digan eso. ¿Bien? Pero después está justamente la oración que sale de Nicea, donde no se dice que Dios es Padre Nuestro. Se dice que Jesús es el único Hijo, ¿ah? Y que es Creador nuestro. Entonces, las dos oraciones más importantes que se rezan incluso en la misa, una dice una cosa y la otra dice lo contrario. Justamente aquella cosa por la que se estuvieron peleando, no sé, se estuvieron matando como 500 años, pero se ve que llega hasta el día de hoy ese gran problema, ¿no? Yo digo, ¿por qué no ir a las bases, no? ¿Por qué no ir a lo que el maestro decía? Vos podés ser o no cristiano, pero hay una cosa, mire, hay una cantidad de enseñanzas que dio Jesucristo, que son más que espirituales, además son metafísicas. Porque una cosa no está peleada con la otra. Si bien la metafísica no es una religión, gracias a Dios, hay ciertas leyes de la naturaleza, ciertas leyes de la creación, tanto físicas como metafísicas, que están todas alineadas. Es como una forma fractal. Entonces, también están alineadas o tienen coherencia con las leyes herméticas. Pero si vos hablas dentro de determinadas religiones de las leyes herméticas, te dicen que vos sos, bueno, de las peores cosas que te pueden calificar. Así que yo creo, y creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo, que hay cosas que no fueron sacadas, es decir, las escrituras fueron manipuladas. Entonces, si bien las escrituras fueron manipuladas, hay más cosas que te estás dando cuenta que fueron sacadas o que faltan. Y lo que llama más la atención no es eso, sino que, qué casualidad, que aquellas cosas que todavía persisten dentro del Evangelio o dentro bueno, más que nada el Evangelio, porque como no es tan antiguo, no hay tantas personas que fueron testigos de que antes decía otra cosa, ¿ya? Entonces,
yo calculo que pudieron haber sido, y de hecho se sabe que sí, porque empezaron a aparecer evangelios apócrifos por todos lados, que han sacado cosas, pero hay cosas que persistieron. ¿Por qué persistieron? Voy a esto. En mi humilde opinión, porque no sabían qué era lo que estaban diciendo. Sobre todo cuando se habla del ser. Hay dos lugares imprescindibles de conocer, que son algunas de las enseñanzas de Jesús y todo lo relativo al ser, a Dios, a la definición de Dios. Esas son cosas que tendríamos que tener todos claras. Ya te decía yo, seas o no seas cristiano, no importa, porque además en esta tierra, y sobre todo en Occidente, creas o no creas, todos estos pensamientos tienen un peso. Entonces, si todos estos pensamientos y creencias tienen un peso, es mejor que vayas a las fuentes y intentes saber qué es lo que te estaba diciendo originalmente el maestro o los maestros, y no que te lleves de dogmas impuestos ahí por gente que toqueteó y toqueteó hasta que se cansó las escrituras. ¿Sí? Ah, no, pero ¿cómo puede ser? Porque mirá que en realidad hay diferencias, pero por ejemplo, ¿cómo me vas a justificar que los católicos, los evangelistas y los judíos, sobre todo los libros del Antiguo Testamento, dicen prácticamente lo mismo? Prácticamente. Hay diferencias y las hay. Pero bueno, vamos a ir viendo algunas cosas que yo les anoté acá. Así que yo lo que veo es que hay dogmas que fueron puestos en las religiones por seres humanos que no fueron el fundador, que no fue fundador, ¿no? Porque Jesús, por ejemplo, nunca fundó una religión, ¿no? Pero bueno, que no son las enseñanzas originales, sino que fueron puestas ahí por seres humanos, que pueden ser tan deficitarios o mucho más de lo que podemos ser tú y yo juntos. Así que también habían santos, pero esas personas, esos santos, no toqueteaban las enseñanzas. En cambio, las manipulaciones de poder han existido siempre. Las instituciones han insistido en que esto es algo que ellos llaman la palabra de Dios, pero no sé, la palabra dicha a quién, y quién lo escribió, y dónde fue guardado. Así que bien. Y todo esto estamos hablando antes de los cismas, por ejemplo, de la iglesia. Esto es anterior, ¿no? Nosotros estamos creídos o nos han hecho creer que somos unos pecadores, que Dios nos dio todo y que nosotros, a partir de la caída de lo que es en el Edén, la caída del hombre, empezamos a vivir en oscuridad y a vivir en pecado, en maldad, en error. Pero yo digo una cosa, dígame esto, ¿para qué fue creado el hombre? Y dígame esto, ¿ustedes alguna vez pensaron que probablemente haya habido algo antes? ¿Cuándo fue la famosa rebelión de Lucifer? ¿Cuándo fue? Porque si ya vino a darnos malas ideas en el momento famoso de comer o no comer la manzanita, entonces, si eso ya en ese momento vinieron a tentarnos, se dice, ¿no? Y decir que ya estaba haciendo de las suyas. O sea que hay algo anterior, tiene que haber algo anterior. Y esa cosa anterior debió haber sido puesta, y de hecho hay quienes sostienen que hay por lo menos 4 libros que fueron sacados, que son anteriores a el libro del Génesis. Es natural que así sea, porque además cuando empezamos a desarrollar el libro del Génesis, vemos por ejemplo la existencia en la tierra de los famosos Nefilim, que nunca nadie supo de dónde salieron. Ya habíamos hablado las veces anteriores de que aparentemente
hay un salto en Génesis 1 y Génesis 2, donde bueno, en Génesis 1 vos ves que Dios hace al hombre y a la mujer, ¿no? Y después salta al 2 y hace a Adán y a Eva, de una costilla de Adán. Eso ya lo estuvimos hablando. Hay muchas oscuridades, muchas, pero gracias a Dios y a todos los seres de luz, que hay cosas que no supieron lo que querían decir y no las quitaron. Así que arrancamos mal, ¿no? Porque si arrancamos una religión en base a que no sabemos cuál es la naturaleza de Jesús, y ahora quieren hacer una religión sola con gente que nunca estuvo de acuerdo, ni siquiera dentro de sus propias religiones, y ahora los quieren unificar. Es un problema, la verdad que, evidentemente, las ideas fundamentales que nunca quisieron llevar adelante, tampoco las van a llevar ahora. Bueno, ya les decía, Jesús nos decía, ¿no?, que oráramos diciendo Padre Nuestro, así que ahí ustedes tienen que agarrarse de esa primer cosa que Él dice, ¿no? Después hay otra cuestión con respecto a estas peleas de la naturaleza de Jesús, que evidentemente hay una manipulación ahí, porque si ustedes creen que Jesús es hombre, o si crees que Jesús es Dios, ¿no?, o si crees que tiene las dos naturalezas al mismo tiempo, y a su vez Él te dice que el Padre es Padre de Él, pero que es Padre nuestro, ahí, según lo que vos pienses de estas tres cosas, vos vas a llevar a la conclusión de que si Jesús pudo y además nos está enseñando, nosotros también podemos.